Bueno, como venimos diciendo desde el principio de esta pandemia, en algún momento nos iba a tocar, ¿no? El Valle estuvo bastante salvaguardado de esta situación, pero finalmente obviamente llegó y a medida que se van reproduciendo casos, esto se va a ir extendiendo, así como pasó a nivel mundial, pasó a nivel nacional y también lamentablemente va a pasar acá en Calamuchita. Las ventajas son, por supuesto, que ya hemos avanzado bastante, se ha mejorado mucho en la parte de tratamientos, pero como dijimos también desde el principio, el gran problema de esta pandemia es la fuerte contagiosidad y por lo tanto la simultaneidad de casos. Esto es lo que puede producir el colapso del sistema sanitario. Y lamentablemente, como venimos diciendo siempre, la gente está un poco cansada, está un poco harta de esta situación, lo cual es comprensible, pero por otro lado, si no lo tomamos en serio y no hacemos las cosas como debemos hacerlas, con la prolijidad que hay que hacerlas, obviamente nos vamos a encontrar en una situación más difícil. Hay muchas diferencias respecto a algunas localidades que, bueno, Embalse que ya alcanza, supera los 400 casos, y otras que recién tienen 14, como Villa General Belgrano. ¿Cómo se explica tanta diferencia en tan poca distancia? En realidad es bastante complejo poder explicarlo de alguna forma, digamos, general, porque todavía hay mucho por aprender acerca de esta pandemia. Pero está el caso de los supercontagiosos y el famoso caso de los asintomáticos, del cual ya hemos hablado muchas veces, y por lo tanto, cuando se detecta un caso, como lo venimos diciendo también, seguramente el número de contactos, de acuerdo a quién sea la persona inicialmente positiva, puede variar muchísimo. En el caso de Embalse, el primer caso positivo, cuando se lo descubre o se lo detecta como tal, tenía cerca de 58 contactos estrechos y 100 y pico de contactos estrechos. Por lo tanto, esto produjo obviamente una simultaneidad de casos muy importante y se propagó de una forma, como ya tenemos claro, muy importante en la ciudad de Embalse. Aprendiendo esto y sabiendo que ya teníamos el virus en Calamuchita, obviamente se alertaron los sistemas de otra manera y por eso se pudo contener un poco más, por ejemplo, como sucede acá hoy en Villa General Belgrano, lo cual no significa que si seguimos con estos actos, como digo, de cierta irresponsabilidad o falta de compromiso social y siguen reuniones sociales, reuniones familiares y descuidos, falta de uso de barbijo, falta de distanciamiento social, falta de higiene, en cualquier momento podemos tener una sorpresa como la del Embalse. Doctor, por otro lado, usted lo dijo, es una enfermedad de la que no hay antecedentes, que se va conociendo paso a paso, pero por otro lado, si el organismo, la Organización Mundial de la Salud precisamente, dice en algún momento algo, después se desdice, lo hizo con el barbijo, primero no recomendaba el barbijo, luego lo comenzó a recomendar en todos los casos, ahora ocurre lo mismo con las cuarentenas estrictas, dice que no son positivas las cuarentenas estrictas, pero esto lo dice, bueno, después de más de 7 meses de pandemia, digo, es complicado también para los distintos gobiernos, las distintas autoridades de los ámbitos de salud política poder llevar adelante una buena gestión ante la crisis. En realidad es una situación complicada, sí, porque creo que la Organización Mundial de la Salud debería hablar solamente del tema de salud. Cuando se empieza a infectar, y valga el término, con situaciones políticas, obviamente los planteos se modifican. Sin ninguna duda, la situación de pandemia y las cuarentenas agravan la situación económica y la situación económica también tiene relación directa con el tema de salud. Obviamente el hambre es una situación y la pobreza que determina aumento del número de enfermedades y por supuesto todo lo que acompaña a los problemas económicos que desencadenan la pandemia. Sin ninguna duda las cuarentenas son medidas de emergencia que se hacen fundamentalmente para evitar el colapso del sistema sanitario, o como se hizo en nuestro país desde el inicio de la pandemia, poder reforzar ese sistema. En la Argentina se multiplicaron por 2,5, es decir, un porcentaje sumamente importante el número de camas críticas, lo que permitió afrontar esta pandemia de una manera absolutamente distinta y disminuir el número de muertos, que sin ninguna duda hubiera sido mucho mayor. Por supuesto, cuando las cuarentenas se extienden en el tiempo, obviamente se agravan estas situaciones. Hoy por hoy en la Argentina no podemos hablar de cuarentenas estrictas, en general
salvo situaciones esporádicas, todo el mundo está trabajando en mayor o menor medida, salvo determinadas actividades particulares que implican conglomerados y, por supuesto, la posibilidad de aumentos de contagios en formas masivas. Doctor, bueno, recomendando como siempre las medidas básicas para tratar de contrarrestar esta enfermedad. Sí, por supuesto, como venimos diciendo desde el principio, esto hubiera sido mucho más sencillo con una plena conciencia de la gente y con un uso como corresponde de las medidas de protección. Lamentablemente, como venimos diciendo también en repetidas ocasiones, hay cierto grupo de la población que no entiende esto, no lo acepta, se sienten invulnerables y por lo tanto no toman estas medidas y se transforman en elementos peligrosos de contagio para personas que obviamente pueden ser más susceptibles y de hecho lo son, y por supuesto tenemos el número de contagiados y el número de propagación de casos debido a la falta de estas de cumplimentar, digamos, estas medidas de protección que ya todos conocemos, utilización de barbijo, distanciamiento social, higiene de manos, y bueno, todo lo que venimos repitiendo en tantas ocasiones. Muchas veces también vemos que inclusive la misma gente que se queja por ahí por la posibilidad de que se le cierren su negocio o demás, usan los barbijos en forma inadecuada, lo tienen colocado en el mentón, con la nariz afuera, la boca afuera. Todo esto determina que contaminen superficies y la contaminación de superficies es otro de los mecanismos de transmisión del virus. Por lo tanto, insisto en que las medidas de protección son las únicas medidas que hoy tenemos como valederas hasta la aparición de la vacuna, son las únicas formas de protegernos y proteger al resto de los ciudadanos. Así que hacemos hincapié, por supuesto, en repetir la importancia de estas medidas.